Las representaciones. A ver, la capacidad de establecer representaciones es la que diferencia al ser humano del resto de las especies, ¿vale? Que lo veíamos el otro día. Son representaciones las que tenemos sobre la realidad que nos rodea y lo que hacen es perfeccionarse de manera continua. Variando y nosotros también vamos variando. Son representaciones además que van más allá del conocimiento del mundo que podemos percibir o adquirir a través de los órganos sensoriales. Lo que hacen es introducir la realidad en nuestra mente, pero no solo con sus características externas, sino también el funcionamiento de las cosas y la relación que hay entre las partes. De tal manera que podemos comprender no solo el aspecto externo de algo, sino una mesa, vemos, nos la representamos físicamente, cuál es su forma, pero entendemos también que una mesa tiene distintas funciones y que significa distintas cosas. Vale. ¿Qué nos permiten las representaciones? Pues lógicamente nos permiten aumentar nuestra capacidad de acción sobre la realidad, porque comprendemos y transformamos la realidad a través de esas representaciones. Además, compartimos esas representaciones que tenemos con otros seres humanos. Y gracias a ello y a la intencionalidad colectiva, que es un término que acuña este autor, Searle, en 1995, podemos desarrollar la vida social y la cooperación. Entonces, os ponen en el libro una definición de representación que yo creo que tenéis que, cuando menos, entender. No creo que os lo hagan definir tal cual, pero sí que os pueden poner, pues, de entre estas definiciones elige cuál es la correcta, ¿vale? Vale, las representaciones son entidades muy amplias que combinan diferentes elementos. Por un lado, se refieren a un contenido determinado, ¿vale? Siempre están representando algo. Por otro lado, se generan a partir de necesidades del sujeto, es decir, que están totalmente ligadas con la motivación o unidas a la motivación. Sirven para explicar y entender el mundo, pero sirven también para actuar, porque siempre que actuamos lo hacemos a partir de una representación. Nos sirve para rememorar tiempos pasados. Vale. Las representaciones son una recopilación o compilación que dicen de el mundo, información acerca de él. Y las respuestas que damos no son siempre automáticas, como en el caso de otros animales. No, evolutiva 1. Coge el ascensor. Adiós. Yo creo que todo el mundo me abandona por hacer eso, ¿eh? Sí. Bueno, para actuar en el mundo necesitamos tener informaciones acerca de él. Lo acabamos de decir, las respuestas que damos no son siempre automáticas, como en el caso de otros animales, y por eso las representaciones nos sirven y además tienen distintas formas de manifestarse, podemos decirlo así, ¿vale? No solo nos dan información sobre lo físico, lo externo, sino también sobre lo interno, sobre el significado que los demás atribuyen a ciertas cosas. El proceso de conocer consiste en disponer en la mente de un modelo acerca de cómo funciona la realidad. Cuanto más se aproxime ese modelo a la realidad, más fácil y eficaz resultará la acción del sujeto. Si tú tratas a una persona, tienes una persona enfrente y tú crees que está enfadada contigo o está muy contenta contigo y eres incapaz de percibir que está enfadada contigo y la tratas como si no pasase nada, tu acción será poco eficaz, ¿no? Intentarás hablarle, intentarás trabajar con él y no conseguirás nada. ¿Por qué? Pues porque no te estás ajustando. Tus representaciones sobre esa persona no se están ajustando a la realidad. A esto se une el hecho de que el ser humano sea capaz de tomar conciencia de sus representaciones, de reflexionar sobre ellas, de perfeccionarlas, de modificarlas. Esto es una manifestación de la metacognición, es el conocerse a uno mismo. Vale. ¿Qué es la metacognición? Es el conocimiento que se posee sobre el propio conocimiento.
que se considera a su vez producto de la capacidad de la mente para volverse sobre sí misma y analizar sus propios procesos de pensamiento y conocimiento. Es conocer lo que tú conoces o no conoces, ser consciente de tus capacidades. Las representaciones son compartidas y constituyen una parte fundamental de la cultura que se transmite de una generación a otra. En ello desempeña un papel fundamental el lenguaje. Por ejemplo, una boda. ¿Qué representa? La unión entre dos personas, ante un ser supremo, que es una unión que se tiene que mantener a lo largo del tiempo, es algo cultural, ¿vale? Es algo compartido. Conceptos sobre la adquisición del conocimiento. Aquí, ¿qué es lo que planteamos básicamente? ¿De dónde vienen nuestras ideas y representaciones? Es decir, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Bueno, pues por un lado tenemos el empirismo y el innatismo y por otro lado el constructivismo. Cada uno nos da una visión de esa, o una respuesta a esa pregunta sobre de dónde vienen nuestras ideas, de cómo adquirimos el conocimiento. Según el empirismo y el innatismo, el conocimiento está hecho y terminado fuera del sujeto y lo que hace es pasar a su mente. Entonces, el conocimiento en el sujeto puede venir o de los otros, de las otras personas con las que nos relacionamos o de la realidad en la que nos desenvolvemos. Según el constructivismo, sin embargo, el conocimiento que tenemos es el resultado de la interacción continua que se da entre nosotros mismos y la realidad que nos rodea. Sí, 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 tienes razón. Sí. Era como a ver si dice que... pero algo hay que tener dentro de una capacidad. Claro, tenemos que tener dentro la capacidad de poder representarnos las cosas. Es como, el empirismo y el innatismo es como decirte que la mesa va a ser siempre mesa ahora o dentro de 5 siglos. Bueno, que la mesa es mesa, a la mesa se le ha dotado de significado. Le hemos dotado de significado, entonces puede que el día de mañana no sea una mesa. Lo podríamos poner por ejemplo, antes me ocurren muchas cosas, pero no sé si sirven realmente para... Son como ejemplos burdos, ¿no? La tierra era plana, por ejemplo. Puede ser. Puede ser. Bueno, no nos vamos a complicar. Empirismo e innatismo. El conocimiento está hecho y terminado fuera del sujeto. O sea, haga lo que haga el sujeto, ese conocimiento va a estar ahí. Y él adquiere las representaciones que adquiere, y punto. Pero según el constructivismo, el papel del sujeto en la construcción del conocimiento es fundamental. ¿Vale? Y la diferencia básica. Empirismo. ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, nos dicen que cuando el niño nace tiene algunas capacidades innatas que le permiten actuar sobre el mundo, recibir información a través de los sentidos y transmitir información. La información que transmite es muy básica, ¿vale? Un niño, pues al principio lo único que sabe hacer es llorar. Un niño recién nacido, la única forma que tiene de comunicarse es llorando, ¿vale? Su capacidad de acción se reduce a acciones reflejas. Vale. El cómo llega a adquirir las capacidades de las que luego dispone se puede responder de distintas maneras. No, ahora estamos en cómo se construye el conocimiento y nos van a hablar de Piaget. ¿Vale? Hay distintas formas, o sea, nos dicen que primero tenemos unas capacidades innatas, ¿vale? Pero que luego eso
se va no complicando, sino especificando más, ¿vale? Y se va haciendo menos reflejo y más aprendido. La capacidad de acción ya no se reduce solo a acciones reflejas, ¿vale? Sino que es una capacidad de acción sobre el medio que va siendo cada vez más compleja según se van haciendo más complejas las representaciones que adquiere del mundo. Entonces, ¿cómo se llegan a adquirir las capacidades de conocimiento sobre el mundo? Lo podemos ver de distintas maneras. Ahora lo vamos a ver, según lo ve Piaget, ¿vale? Según Piaget, el sujeto forma sus conocimientos porque hereda una forma de funcionamiento común con otros organismos vivos, que es la capacidad de adaptarse al medio para organizar sus conductas y conocimientos. Es cierto que los conocimientos que tenemos nosotros sobre el hielo no son iguales que los conocimientos que tiene un esquimal sobre el hielo. ¿De acuerdo? Leí, no recuerdo dónde, que un esquimal tiene no sé cuántas formas de nombrar el hielo, según dados, el color, la forma, ¿vale? Eso a nosotros no nos hace falta. No es una capacidad adaptativa nuestra. Tampoco es una capacidad adaptativa nuestra el saber cómo protegernos del calor intenso, porque no tenemos un calor intenso todo el año como pueden tener en el desierto del Sáhara. No tenemos por qué saber que beber té caliente mata más la sed que beber agua fría. Y eso es así, en el Sáhara lo saben, ¿por qué? Porque ellos lo han experimentado, son sus capacidades adaptativas. A partir de que van cubriendo esas necesidades adaptativas, van adquiriendo mayores conocimientos, representaciones más complejas sobre el mundo que seguramente irán adquiriendo pues, el grado de temperatura que tiene que tener el té para que la acción sea óptima, ¿no? El tipo de té que resulta mejor, se me ocurre, son tonterías, pero puede ir por ahí. Vale. ¿Qué implica esto? Esto implica reconocer al ser humano unas capacidades innatas que sin embargo no tienen por qué incluir conocimientos innatos acerca de cómo es la realidad. O sea, aquí él niega al empirismo y al innatismo. Habla de unas capacidades innatas en nosotros, pero no de unos conocimientos innatos. No nacemos ya con unos conocimientos. Los conocimientos sobre la realidad, nos dicen, necesitan ser construidos por los sujetos. O sea, él se adhiere al constructivismo. La construcción del conocimiento desde la primera edad, según Piaget, se podría resumir así. El niño comienza a interaccionar con la realidad a partir de sus capacidades reflejas. ¿Vale? Lo que hace es aplicar acciones a los objetos y encontrar resistencias en ellos, y así descubre sus propiedades. Por ejemplo, una puerta giratoria la empujas y gira. Una puerta normal, si está cerrada, la empujas y no gira, pero tampoco se abre. Una puerta normal, si está abierta, la empujas y se va hacia el lado, pero no gira. ¿Vale? Va actuando sobre las cosas y va viendo los resultados que obtiene y aprendiendo. Muy bien. Según va actuando, va estableciendo además las propiedades de los objetos y va construyendo las características del mundo que le rodea. Es decir, se va formando esquemas que le permiten actuar sobre la realidad de una manera más compleja. Conducta, por lo tanto, se va enriqueciendo y va construyendo un mundo de objetos y de personas en el que empieza a poder anticipar lo que va a suceder. Posiblemente la primera vez que empuje una puerta giratoria, la puerta le pille. O si es una puerta de estas como las del oeste, que van pues ¡pa!, le dará. A la segunda puede que le dé otra vez, pero a la tercera ya no le dará porque se sabrá apartar. ¿Vale? Todo esto se produce además en un medio social concreto, que forma el hábitat natural de los seres humanos. Es un medio social concreto porque, como nos decían antes, ¿vale?, depende de nuestras necesidades de adaptación, también lo que vamos conociendo. O lo que vamos conociendo nace de nuestras necesidades de adaptación. Podemos usar también aquí el ejemplo de no es lo mismo un niño de 6 años aquí que en Brasil. Bueno, es importante entender que según Piaget lo que el sujeto puede conocer de la realidad en un cierto momento es fruto de un proceso de adaptación intelectual
que además está directamente determinado por sus conocimientos anteriores y por los instrumentos cognitivos que tiene. Si tenemos nuestra capacidad cognitiva afectada de alguna manera, nuestra capacidad de aprendizaje también se va. Si tenemos muchos conocimientos previos sobre algo, vamos a aprender mejor de eso que de otra cosa de la que no conozcamos nada. Bien. Al actuar sobre la realidad, ¿qué está haciendo el niño? La está incorporando, la está asimilando y la está modificando, pero también se está modificando a sí mismo, ¿vale? Se está acomodando porque está aumentando su conocimiento y las anticipaciones que puede hacer. Cuantas más puertas maneje, más será capaz de anticipar y ver si la puerta está abierta, no me apoyo en ella porque me caigo. Entonces me apoyo en la pared que no se mueve. Si la puerta gira, la empujo suave y me aparto. Si la puerta es de 2 hojas, el conocimiento es siempre una construcción que el sujeto realiza partiendo de los elementos de los que dispone. El sujeto es siempre activo en la formación del conocimiento y no se limita a recoger o reflejar lo que está en el exterior. Vuelvo a ir en contra del innatismo y el empirismo, ¿vale? Sí, tienes cara de cansado. Bueno, entonces aquí nos hacen una serie de definiciones, o nos dan una serie de definiciones, nos hablan de los esquemas. Nos decía Piaget que se va incorporando la realidad, que se va pudiendo predecir la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos incorporando los conocimientos que adquirimos, vamos montando una serie de esquemas con ellos, ¿vale? Clasificando esa información que tenemos para luego poder usarla. Los esquemas son sucesiones de acciones que tienen una organización y que son susceptibles de aplicarse a situaciones nuevas. Tú te vistes igual sea invierno o verano, ¿no? El hábito de vestirte lo tienes igual sea invierno o verano. No, me he explicado yo mal. Pero en invierno te vistes de una manera y en verano te vistes de otra. Entonces, el esquema general es aplicable a las 2 épocas del año, solo que son situaciones nuevas. En una, el esquema dura más o tiene más pasos y en otra tiene menos pasos. La adaptación es el equilibrio de los organismos con su ambiente. Conlleva 2 aspectos complementarios, la asimilación y la acomodación. Se asimilan las cosas que hay que hacer y se acomoda la conducta a esas cosas. Cuando empujo la puerta de doble hoja, me aparto. Lo de la Porque cuando tú asimilas, conoces lo que te rodea, cuando lo asimilas, lo conoces. Entonces tú ya puedes actuar sobre el medio, puedes transformarlo. Es como antes, cuando no se sabía cómo montar pantanos, el medio no se veía afectado. En el momento que se conoció cómo recoger todo el agua en un pantano, el medio se vio afectado. La asimilación es un proceso mediante el cual el sujeto transforma la realidad para poder incorporarla a sus esquemas previos, y la acomodación, el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas para poder incorporar nuevos objetos y conocimientos. Luego se lee con un poco de calma y ya se van viendo dudas y todo. La adaptación, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen que la adaptación es un proceso activo, ¿vale? Que hace que el organismo vivo se modifique para adaptarse al medio que le rodea y hace también que ese medio se modifique. El organismo no sufre la adaptación, el organismo provoca la adaptación, ya que no solo se modifica él, sino que modifica el medio en menor o mayor grado sin someterse. En un proceso adaptativo se distinguen 2 aspectos que no se pueden separar: la asimilación o incorporación que el organismo hace del medio y la acomodación o modificación del organismo en función del medio. Las necesidades. Hemos visto antes que toda conducta se mueve por una motivación. Vale. Toda conducta es una respuesta a una necesidad, pero debe realizarse de una manera concreta. Por esa razón, en cada conducta aparecen 2 aspectos que no se pueden separar:
Una energía para realizar la acción, es decir, el aspecto afectivo, yo quiero hacer eso por algo, y una estructura mediante la que se lleva a cabo para alcanzar el fin propuesto, que es el aspecto cognitivo. Yo quiero ser astronauta, pero no sé cómo serlo. Puedo llevar a cabo esa conducta, ¿vale? Las necesidades nos orientan hacia objetos o situaciones que son los que nos ayudan a satisfacerlas, ¿vale? Pues al vivir en un medio social, esta satisfacción se realiza en ese medio, lo que da lugar a distintas instituciones sociales específicas. Como yo quiero ser astronauta, el aspecto afectivo ya lo tengo cubierto, tengo la motivación, pero ahora tengo que aprender a ser astronauta, pues me voy a que se ha creado para enseñar a los astronautas. Por eso nos dicen que las instituciones son formas de organización social de las que se dotan los grupos de individuos para alcanzar sus fines. Son formas estables de asociación en las que la conducta de los individuos está regulada de acuerdo a una serie de pautas y normas. Si voy a la escuela de astronautas, tengo que hacer lo que me dicen en la escuela de astronautas. Tengo que meter en una cápsula a gravedad cero, pues me meto. Y no me puedo negar porque si no, no voy a poder llegar a ser astronauta. Vale. Se distinguen tres grandes grupos de necesidades, que son el mantenimiento del propio cuerpo, las relaciones con los otros y el conocimiento del ambiente. Vale. Vamos a ver. Teoría del estudio del desarrollo. A ver que no me acuerdo. Bueno, historia del estudio del desarrollo. Aquí lo que hacen es un recorrido histórico sobre cómo se ha ido desarrollando la psicología evolutiva. Dicen que a finales del siglo XVIII se empiezan a dar las primeras observaciones sistemáticas motivo de observación y de reflexión. En la segunda mitad del siglo XIX se comienza a creer en este tipo de estudios. Hasta entonces, si antes no se le daba importancia, cuando se empezó a estudiar, pues tampoco se veía la necesidad de ello. La infancia ha sido siempre como la gran olvidada, ¿no? El desarrollo se consideraba un fenómeno que era espontáneo, que se daba en el seno de la familia, que no parecía necesario detenerse en él. Sin embargo, ahora, ¿no? De los 0 a los 3 años es el momento más permeable de un niño. Por la razón anterior, los primeros estudios sobre niños son observaciones sobre sujetos excepcionales, es decir, niños que tenían algún tipo de déficit. El estudio dominante fue el estudio de caso, formado por observaciones biográficas sobre sujetos normales, que dominaban a lo largo del siglo XIX, es decir, se como no actuaba, así hizo Piaget. Hijos y de ahí sacó toda su teoría sobre los estadios evolutivos. A finales del siglo XIX y principios del XX surge un tercer tipo de estudios que hoy está muy generalizado, que son los trabajos de tipo estadístico. ¿Cuántos niños en contacto con un estímulo aversivo reaccionan con miedo? ¿Cuántos reaccionan sin miedo? ¿Y cuántos reaccionan con un miedo moderado? Y se hace no un estudio de un caso o de unos pocos casos, sino unos estudios. Las preocupaciones que llevaron a realizar este tipo de estudios eran muy diferentes. Los trabajos más antiguos, por ejemplo, tenían preocupaciones de tipo prácticas de tipo pedagógico sobre la educación de los niños. Cómo se puede educar a los niños para que resulte efectivo, para que aprendan cosas. Otros estudios son de tipo médico y están dirigidos a saber cómo funciona el cuerpo humano y cómo debe ser el cuidado de la salud. Otros estudios responden a preocupaciones filosóficas y científicas en general y lo que tratan de conocer es el origen del conocimiento o las emociones. La psicología en general usaba métodos introspectivos,
¿vale? De la persona volverse sobre sí misma y contar que era tipo Freud. Sin embargo, el estudio de niños se basaba en la observación o en experimentos, porque es muy difícil que los niños den datos sobre sus propios procesos psicológicos, básicamente porque en principio no saben identificarlos. En principio no sabe qué es estar triste o qué es. Lo va aprendiendo, lo va integrando. La obra de Darwin y la obra del fisiólogo alemán Preyer se pueden considerar como las que originan la disciplina relativa al estudio de los niños y su evolución. Hay otro autor, Baldwin, que no solo busca la fundamentación empírica, sino también la teórica, y se le considera el iniciador de la psicología del desarrollo. A principios del siglo XX se dan importantes cambios en la psicología con la obra de Freud, con Watson, que va en contra de los métodos introspectivos, con la fundación de la psicología de la Gestalt y con Vygotsky y Piaget en los años 20. ¿Vale? 50 además se da una reacción contra la psicología conductista desde el ámbito de la psicología cognitiva. Todo esto influye en que la psicología evolutiva se establezca como una materia de estudio. Estadios del desarrollo que los veremos más adelante, ¿vale? Y que os ponen ahí un cuadrito que, a ver, yo creo que el cuadrito este lo vamos a... Os lo ponen en el cuadro del libro y están bastante bien reflejados ahí, y con todos los veremos más adelante en el documento de Word que os enseñé, que os había. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Las diferencias que hay en los estadios. Vale. En estos estadios podemos distinguir una organización sincrónica u horizontal. A ver. El desarrollo es el proceso en el que los esquemas de acción se van diferenciando y diversificando desde lo más elemental hasta lo más complejo, que es lo representativo, ¿vale? Es como el desarrollo de conceptos. Los conceptos al principio, pues mesa es mesa, y luego el desarrollo además es también un proceso en el que los esquemas se van combinando y coordinando entre sí para formar totalidades organizadas o sistemas que funcionan ajustados a... Las estructuras de conjunto son las que permiten hablar de distintos niveles o estadios evolutivos como distintos modos globales que consisten en interpretar y reaccionar ante el mundo. Y es básicamente que nuestro conocimiento va evolucionando, de lo más simple a lo más complejo, ¿vale? Desde la perspectiva de organización sincrónica u horizontal del desarrollo que da Piaget, los niveles o periodos principales son el sensoriomotor, el preoperatorio, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. Es una organización sincrónica u horizontal, ¿vale? Porque no vamos en vertical, de arriba a abajo o de abajo a arriba, sino que vamos adquiriendo en una misma línea distintos conocimientos. Los unos se van complementando a los otros y van permitiendo que vayamos adquiriendo los siguientes. Pero ninguno es más ni menos que el otro, ¿vale? Todos sirven para conseguir esas estructuras de conjunto que necesitamos. Los criterios básicos que utiliza Piaget para identificar estas formas de organización estructural son: en cuanto a totalidades estructuradas, cada una de ellas debe poder explicar la diversidad de las conductas observadas en el estadio correspondiente. ¿Por qué organiza estadios? Es que... Porque en cada estadio se explica una serie de conductas observadas que pertenecen solo a ese estadio. Porque cada estadio muestra una estructura que está derivada del estadio anterior, ¿vale? Pero que es un poco más equilibrada y un poco más aventajada que antes. Tienen que haber pasado el sensoriomotor, tienen que haber adquirido todo. O sea, que es lineal, ¿no? Tiene que ser Eso es, lineal, horizontal. Ahí está.
Lo que pasa es que ninguno es más que el otro, ¿vale? Sí que son más complejos, pero es que sin lo que tenemos, sin lo que adquirimos en el sensorio motor no podemos llegar al preoperatorio. Y luego está la organización diacrónica o vertical. Ya no es lineal, o sí es lineal, de arriba a abajo o de abajo a arriba. La dimensión diacrónica o vertical es la otra dimensión de lo evolutivo, que insiste en ese proceso constructivo del que habla Piaget. Este proceso significa que cada estadio es solo un paso más dentro de una secuencia general. Garantiza la universalidad y el orden de sucesión de los estadios. Esto quiere decir, básicamente, que pasamos de un estadio a otro porque todos lo hacemos, ¿vale? Y la organización diacrónica o vertical es la que nos da el apoyo para explicar que todos hagamos esa evolución de estadios. Esto es el tema. Ya está. Bien.